Hola mis buenos amigos, qué importante es para mí cada día encontrarnos en este lugar. Hoy tengo la oportunidad de disertar un tema el cual creo con toda confianza que te va a bendecir. Una de las grandes interrogantes que tenemos en nuestra sociedad es quién es el culpable de lo que nos está aconteciendo. O sea, quién es el culpable de tanta delincuencia, de tanto problema, de los problemas políticos, económicos, sociales, históricos de nuestra vida. Y obviamente vamos a encontrar que el ser humano ha sido el depredador más grande que existe en la historia. El único ser que ha destruido el ecosistema, que está acabando con su propia especie y que está poniendo en peligro el planeta donde vive, se llama el ser humano. En algunas oportunidades he dicho que el ser humano es la plaga letal de todos los siglos. La historia tiene miles de reseñas y miles de reseñas donde el ser humano ha sido el actor principal de las catástrofes letales de este planeta. Esto sin contar que hemos llegado a enojar a Dios de tal manera que dice las Escrituras en Génesis capítulo 6, que Él se arrepintió de haber creado al hombre. Cuestión que en mi corazón siento tristeza de que Él no se haya arrepentido de crear al diablo, que Él no se haya arrepentido de crear las cosas o que existan cosas negativas o malas, o que Él no se haya arrepentido de criar las cucarachas y se haya arrepentido de criarme a mí, de crearme, de formarme. Me hace reflexionar esto con respecto a mi propia vida y a mi propia sociedad, el círculo social en el cual vivo. Hoy en día nosotros queremos culpar a otros de lo que nosotros somos culpables. La Biblia mía dice que cuando pecó Adán, pecamos todos. ¿Por qué? Porque cuando Dios sopló en la nariz de Adán, sopló a todos los humanos. Dios no está haciendo un nuevo hombre, Dios hizo un hombre en Adán. Todos los hombres estábamos en el ADN de Adán. Y luego sacó a Eva y entonces empezamos a llenar la tierra. Pero hay una influencia tremenda. Y esto que yo quiero hablar, el tema que te quiero tratar es lo complejo y lo peligroso que es criar una familia sin valores y sin principios. El diablo, y venimos hablando durante muchos años, la estrategia del enemigo Satanás que ha atacado los hijos. Por ejemplo, el grave problema en la vida de Adán fue sus hijos. El grave problema en la vida de Noé fue sus hijos. El grave problema en la vida de Abraham fueron sus hijos. El gran problema de Isaac, sus hijos. El gran problema de Jacob, sus hijos. El gran problema de todos, de Samuel, de Josué. El gran problema de repente, no sé, los tuyos. Hay una historia que me contaba una mujer y es triste. De pronto no quiero que te enojes si tú no es tu caso, pero una mujer me dijo: pastor, es tan cierto lo que usted dice, que cuando mis niños eran niños pequeñitos me daban ganas de comerlos. Y ahora que están grandes digo, ¿por qué no me los comí? Y yo digo, Dios mío, qué tristeza, qué excepción tan grande. Y es que todos los delincuentes que usted conoce en todas las calles, en todos los países y en todas las lenguas, fueron hijos, nacieron, son fabricación casera. ¿Usted ha visto fábricas de homosexuales, de lesbianas, de promiscuas? No. Tampoco ha visto fábricas de intelectuales, sino nacen en la casa. Son productos de la fabricación casera de nuestro hogar. Tenían un biberón, los cargamos, eran hermosos, nos tomamos fotos con ellos, pero ahora manejan una peligrosa arma y amenazan a nuestra sociedad con matarnos. No solo estamos hablando de la delincuencia social, sino vamos a hablar también de lo estatal, de lo jurídico, de lo gubernamental, porque el alcalde, el presidente, quien quiera que se llame, aún el anticristo que ha de venir, nacerá en un hogar. Y el problema está en un hogar sin Cristo. Es el escenario más terrible para que alguien se levante contra sí mismo, contra su generación y contra el mundo. Yo te quiero hablar hoy acerca de los hijos. Y la Biblia mía, por ejemplo, en el Salmo 58:3, dice que los impíos se descarrilan desde el vientre de su madre hablando mentira. Y yo me quedaba impresionado, ¿cómo así? Y es que déjame decirte, cuando una persona tiene relación sexual
y vienen en sus genes unos deterioros terribles, son transferidos al postrer hijo. Un hijo es la amalgama, es la sustancia que se junta. Son dos personas que se unen, es una noche de sexo, es la mezcla de dos individuos formando uno solo. Tus hijos tienen la apariencia tuya, el timbre de voz tuyo, camina como su madre. Hay una serie de situaciones que demostramos que los dos son los padres, porque ese hijo de los dos tiene características. Los hijos no se parecen al vecino, los hijos se parecen a nosotros. Y recuerda que árbol malo da fruto malo. Entonces, fíjate cómo fue la concepción de nuestros hijos. Aquí dice que desde el vientre, se dice en psicología y en psiquiatría, que los niños desde el vientre sufren, se llama sufrimiento fetal. Y cuando nacen tienen sufrimiento natal. Y que el caos, el terrible caos humano depende de nuestra infancia. En nuestra infancia es donde se gesta y se genera el carácter, las direcciones, las condiciones, los análisis del hombre adulto. Se dice en psicología y en psiquiatría que durante la infancia capturamos la información, durante la pubertad evaluamos la dirección y cuando tenemos la madurez ejecutamos el diseño y cuando nos arrepentimos empezamos a tratar de luchar contra un monstruo que no sabemos cómo lograr defendernos. ¿Por qué? Porque te ha dicho a tu pastor que pecar es pecado, perdóname, que pecar es pecado, lo dije bien, no sé, pero resulta que tú no sabes controlarlo, pero tú sí sabes que es pecado. Pero no sabes controlarlo, te has arrepentido 50,000 veces y no sabes qué hacer. Porque el problema está en nuestra infancia, en nuestra infancia. Escúcheme algo bien importante, Salmo 51:5, dice David, fui formado en pecado y en maldad fui concebido en maldad y en pecado fui formado. Pero Proverbios 22:6 dice, instruye. Y no está equivocado el manual bíblico cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo te estoy mostrando cosas reales y estoy comparando la historia con las escrituras. Y tú vas a encontrar que las escrituras nos muestran no solo los efectos negativos del ser humano, sino las posibilidades de arreglar el asunto. Las escrituras no solo nos mencionan la problemática humana, sino también la solución humana. Por eso yo te agradezco y te ruego y te pido que tengas una Biblia, que la leas y que si es posible me puedas acompañar en los textos que voy a leer. Miren, quiero compartir contigo y que meditemos sobre esto. Estamos hablando de algo que nosotros amamos y es nuestra familia. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente o pérdidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el sustento del pan y enviare en ella hambre y cortare de ella hombre y bestia, y estuviera en medio de ella estos tres hombres, varones, Noé, Daniel y Job. Dice, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestia feroz por la tierra y asolaren la tierra, dice, y quedare desolada de modo que no haya quien pase por causa de ellos, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas, oiga bien, librarían, ellos solos serían librados y la tierra quedará desolada. Y si yo trajere, dice las escrituras, espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra e hiciere cortar de ella hombre y bestia, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni libraría a los hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. Y si enviare pestilencia sobre la tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombre y bestia, y estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor, no librarían ni a hijos ni a hijas. Ellos por su justicia librarían solo sus vidas, sus propias vidas, y la tierra quedará desolada. Este es uno de los pasajes que a mí me inquietó profundamente. ¿Por qué? Oye, sencillo, porque estamos hablando de padres extraordinarios. Estamos hablando de Daniel, estamos hablando de Job, estamos hablando de hombres poderosos, de hombres que la Biblia los coloca como íconos de obediencia. ¿Y cómo es posible que esa vida de padres, que esa vida, esa obediencia a Dios
no gestó o no gestaría en este tiempo, no gestaría cambios en vuestros hijos. Esto es interesante, se ha levantado una doctrina en medio de nuestra sociedad que ha dicho que los niños son de Dios. Y eso es verdad, hasta que alguien te demuestre que no lo es. Porque hay cosas que dicen la gente que parecen verdades, que para hacerlo deberán dejar de ser mentiras. Y entonces vámonos a Marcos y vamos a buscar rápidamente. Esto hace parte de un libro que escribí que se llama Mitos que nos impiden el evangelismo de los niños. Vamos allá a Marcos. Usted, si tiene una Biblia, acompáñeme rápidamente uno de los pasajes que usted sabe, que conoce y que ha oído leer tantas veces. Marcos 10, versículos 13 y 14. Mire cómo dice las Escrituras. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, punto y coma. Y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Observe, viendo Jesús, les dijo, dejad a los niños venid a mí, coma, y no se lo impidáis, punto y coma. La gramática establece punto y coma como en el automovilismo o en la conducción hay semáforos en rojo y en semáforos amarillos, con luces amarillas, verdes y rojas. Dice entonces, y viéndolo Jesús se indignó y le dijo, dejad venir a los niños a mí, no se lo impidáis. Luego explica, porque de los tales, no dijo de los niños, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, dice, os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entra en él. Qué interesante, y te voy a explicar. Número uno, la palabra tales está condicionada por el contexto. Si yo digo, me comí unos mangos, los tales estaban exquisitos, yo no estoy diciendo que todos los mangos son exquisitos. Aunque lo que me comí fue mangos. Lo que estoy diciendo es que los que me comí, los que yo tenía, los que saboreé, eran exquisitos. Hay mangos muy feos, pero los que me comí son exquisitos. Nunca Jesús dijo que de los niños es el reino, sino de los tales. ¿Cuáles tales? De los que Él toca, de los que Él bendice. Por eso había que dejarlos venir a Él. Pero luego explica por qué. Y dice, versículo siguiente, 15. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Oiga bien, aquí el asunto es el reino. Y la palabra reino en el correcto significado son la serie de leyes o normas con las cuales un rey gobierna. Entonces él le dijo, nadie de ustedes podrá gobernar nada en esta tierra de parte de Dios si ustedes no se desmontan de su posición. Porque si usted quiere saber qué le enseñó Dios a esas personas, vaya y pregúntele a su niño pequeño qué hacía antes de conocer de Jesús. Cuánto fumaba, bebía, fornicario. No, porque un niño no tiene pasado. Un niño no tiene estigma. No le puede señalar de nada pasado, por favor. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, también lo repite Pablo. Y esto significa nacer de nuevo. Esto significa dejar desaprender para aprender. Y esto es un problema grave que nosotros no hemos aprendido a digerir. Pero vámonos entonces a Mateo 18, porque no se puede tocar una doctrina si no está en diferentes libros y en diferentes pasajes y por diferentes personajes. En aquel tiempo, dice el capítulo 18 de Mateo, en aquel tiempo vinieron a Jesús diciendo quién es mayor en el reino de los cielos. Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Esto es interesante porque primero que tenemos que conocer un poquito de cultura judía. Entre los judíos era prohibido que un niño estuviera en la reunión de los adultos. Y ese niño lo sabía, por eso tú vas a encontrar que Jesús dice que cualquiera que se humille como este niño. ¿Por qué se humilló? Porque él sabía que estaba haciendo algo contrario a la cultura y a la voluntad de su familia. Pero obedeció a Jesús y aquí encontramos varios aspectos. Número uno, que Jesús llama a los niños. Número dos, que el niño es obediente. Número tres, que el niño se somete y también el niño corre un riesgo terrible por causa del llamamiento de Jesús. Vamos a seguir adelante porque la Biblia habla mejor. Y llamando a Jesús, un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ya lo explicamos. Entonces vamos a pasar al versículo siguiente.
Así que cualquiera que se humilla como este niño, no como los niños. Entonces la situación de la Biblia es que hay que aprender a leerla como está y con los énfasis, con las tildes y las comas, con la fonética correcta. Y dice, así que cualquiera que se humille como este niño es mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. No que sea niño, no por ser niño, sino por las cualidades que este tenía. Y aquí estamos hablando de dos segmentos, del niño que llamó y de los niños que tocaba. Esto es importante porque encontramos aquí dos aspectos importantes. Uno, que un padre debe provocar que Dios toque a sus hijos. Y otro, que los hijos, cuando sean llamados por Jesús, puedan obedecerle. Son características importantes que un niño debe tener. Cualquiera, dice 6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos, está señalando un grupo que está ahí, pequeños que cree en mí. Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se hundiese en lo profundo del mar. Interesantísimo. O sea, no lo haga, dijo. Cuando un niño estimúlalo a que crea en Dios, estimúlalo a que busque de Dios. Enseña que es el tiempo de adorar a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déjame ir rapidito. Y en el versículo 14 de ese capítulo dice así, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en el cielo, que se pierda uno de estos pequeños. El Padre está preocupado para que no se pierdan. Y tú y yo nos vamos a ensanchar para que la preocupación del Padre cese. Que Dios te bendiga.